El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. 8:50 de la mañana en todo el país. Estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y seguimos concentrados en el contexto, es decir, encuestas de la última semana. La última encuesta que se va a publicar será el próximo domingo. Y lo que estamos viendo ahora es que hay pues un pelotón muy apretado entre el primero y el séptimo puesto, si no me equivoco, hay una diferencia de 2,7 u 8% o 3% como máximo. Y esto lo que genera es que nos da la sensación de que primero que están muy apretados y segundo que podría, de acuerdo a cualquier impacto en términos electorales, cambiar algunas circunstancias. En la última encuesta de IEP, Lescano, que está en el primer lugar, baja un poco, López Aliaga se estanca, aunque sube 0,2, Mendoza, De Soto, Forsyth y Keiko, hay una tendencia ascendente. De Soto es el que más ha subido, por lo menos en esta encuesta, y el 27% de los encuestados dice que todavía no ha elegido candidato. Entonces, hay un par de semanas para que lo haga. Luis Núñez, que es politólogo, además ha sido director del Centro Carter, está con nosotros para un poco evaluar el momento, la importancia de los debates y qué podría ocurrir en los impactos que estos tengan, ¿no? Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. Sí. Buenos días. Su reflexión inicial sobre, primero, el momento, qué significará estos debates. Están divididos en 6 candidatos por día, en los 3 días sucesivos. Luego viene un periodo como de reflexión, porque viene la Semana Santa, y luego viene una carrera final antes del domingo de la elección, ¿no? Así es, Mónica. No quiero hacer un publicherry, pero sí debo reconocer que tuve mucho que ver desde mi cargo en el Centro Carter con ayudar al jurado a armar los primeros debates. Trajimos al Perú hace años a varios integrantes de la Comisión Presidencial que organiza los debates en Estados Unidos para ajustar formatos, ver reglas, etcétera, etcétera. Yo sí creo que los debates son importantes y más en esta coyuntura. Yo diría, es la primera vez en mis 22 años en el Perú que veo estos resultados tan parejos para los candidatos que van entre los 6 y 8 primeros lugares, lo cual indica, como dice Mónica, 27, casi 28% de personas que todavía no se deciden. Y he tratado un poco de investigar, conversando con la gente, ¿por qué no se deciden? Y es que la gente efectivamente anda en otra onda, que es la onda de la pandemia, esta pandemia en salud, que ahora es pandemia económica, pandemia en inseguridad, y que no los ha concentrado. Ahorita creo que estos 3 días van a ser importantes para que la gente voltee un poco la mirada y se fije en lo que va a pasar. Sobre el debate de hoy, mañana y pasado, bueno, los formatos de los debates, la gente se queja, ¿quién los hace? No lo hace el jurado, ni siquiera el canal del Estado. Eso es un acuerdo, como ustedes saben, entre los delegados, y se hace el formato más, digamos, unánime que han logrado. Ahora, ya desde el punto de vista del análisis, el debate de hoy es un debate muy importante respecto al de mañana y pasado. ¿Por qué? Porque en el debate de hoy están 4 de los 4, digamos, de los importantes. Los que están adelante. Así es, Verónica, George, Acuña y Keiko. Mañana los fuertes serían Hernando y Daniel. Y el 31, donde pudiéramos ver a Johnny Lescano frente a López Aliaga, bueno, López Aliaga parece que tiene dudas si va a asistir, por causas que su estrategia en la historia dirá si acertó o no. Entonces, a mí me parece interesante los debates. Tenemos casi 28% de personas que a lo mejor un porcentaje de cada uno, depende del performance de cada candidato, decida su voto en las próximas horas. Luis Núñez, buenos días. Usted ha hecho notar que comparando con otros países de América Latina llama la atención que no se haya despuntado ningún candidato más allá de estos bajos porcentajes que tienen los que mejor ubicados están. Pero hay otro tema que me llama mucho la atención,
que es la falta de reacción ante la acusación por corrupción de algunos candidatos. Hay una buena parte de los candidatos que tienen procesos avanzados y tienen acusaciones serias, varios candidatos, y sin embargo, algunos de ellos precisamente suben en las intenciones de voto. ¿Qué quiere decir esto respecto de la reacción de la opinión pública frente a la corrupción? Lamentablemente creo que es una mala noticia porque indica que la población no le hace mucho caso al tema de la anticorrupción, a pesar que va a ser el tema bloque 4 del debate de hoy. Mónica lo sabe porque lo habrán visto en los ensayos. Parece que hay una convivencia ciudadana, lamentablemente hay una convivencia ciudadana con la corrupción, y eso es terrible después de los escándalos de los últimos años de Odebrecht, de los cuellos blancos, etcétera. No deberían haber pasado esas candidaturas por el filtro tanto de sus partidos como del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Núñez, ¿cómo calificaría usted hasta el momento el nivel del debate en esta campaña electoral? Hemos escuchado propuestas de diversa naturaleza, de diverso tipo, así como también expresiones de todo tipo también. En términos generales, ¿cuál es su evaluación de este punto? Siempre se pide un debate alturado en un proceso electoral. Lo primero que quiero decirte, Carlos, es que estoy muy feliz de que estés frente a los micrófonos. Te conocí como reportero del Congreso durante tantos años. Gracias. Y ahora te veo ahí bien sentado frente a dos referentes del periodismo nacional. Muchas gracias. Y con respecto a tu pregunta, sí, lamentablemente creo que el debate está entrando mucho en la puya. Y lo que estamos viendo, al menos estas 2 semanas, casi 3, lo que yo me voy a fijar mucho es un poco en la reflexión que Fernando también hacía sobre la corrupción. ¿Qué va a pasar con los candidatos que dentro de sus propuestas aprovechan para decir mentiras, para cometer errores, para hacer promesas absolutamente desvinculadas de la posibilidad de la realidad? Y que todavía hay candidatos que no han mostrado sus equipos. Creo que deberían mostrar más sus equipos y de repente, sin ser un asunto de farándula, exhibir también un poco su pareja. Algunos lo han hecho, o sea, con qué personas a su lado van a trabajar la parte social. O sea, hay una serie de factores, pero mentiras, errores, promesas y mostrar equipos y concentrarse tal vez en 2 o 3 ofertas básicas. Creo que más allá de eso, tanto bombardeo de información, el cerebro del elector no lo puede alojar. Asimilar, ¿no? Así es. Ok, bueno, y en el tema, a ver, del formato mismo de este debate, has aludido, Luis, que efectivamente ya hace varios años se está recibiendo el respaldo de quienes han tenido una experiencia muy importante en debates, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Tuve la oportunidad de estar en un pequeño taller justamente donde intercambiábamos opiniones sobre las distintas discusiones que se habían planteado, y lo que sí podemos decir es que sí hemos avanzado en relación al tema. Inicialmente el tema de los debates era como una pincelada dentro de una decisión. Hoy ya se siente como una obligación de parte, en el caso de los candidatos, y de la audiencia en el caso de la espera, que pueda haber efectivamente algo que les dé la herramienta necesaria para tomar la decisión. Es correcto, y ahí vimos el debate metropolitano donde un candidato no quiso asistir y a actitud le pasó la factura. Esas cosas pueden ser a última hora decisivas, porque en el fondo, yo soy politólogo, no soy abogado, pero a mí me parece que los debates deberían ser una especie de homenaje al elector, que es el que al final va a tomar la decisión. O sea, yo creo que las campañas electorales, los grandes actores son los electores, porque al final son los que toman la decisión. Y por lo tanto, los candidatos deberían respetar al elector, asistiendo a los debates y fijándose más en las propuestas. Yo sé que el debate también tiene algo de espectáculo, ¿no? Es como subirse a un ring de box y ver quién pega más. Pero con las necesidades tan fuertes que tenemos en materia de pandemia, necesitamos que por lo menos lleguen a acuerdo. A mí me encantaría que uno de los candidatos esta noche dijera, miren, gane o no gane, yo voy a ayudar, voy a facilitar para que el que vaya a la segunda vuelta y entre a primer lugar y gane, hagamos un gran pacto por los grandes problemas que tiene el Perú. Pero no veo ese puente de confianza que tanta falta nos hace. ¿Y qué es lo que la gente está pidiendo? Ponernos más de acuerdo que en desacuerdo.
Gracias. En este momento vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir con usted, Luis Núñez, politólogo, exdirector del Centro Carter, hablando de la importancia de esta discusión, este debate, esta exposición. Todos esperamos que sea alturada, pero que sí haya un intercambio democrático en relación a las miradas que hay sobre temas fundamentales en el país. Ya volvemos, luego del gran resumen. A las 9:04 de la mañana estamos en ampliación de noticias y retomamos nuestra entrevista con el politólogo Luis Núñez, que nos había hecho algunas reflexiones sobre la actitud de los electores frente a la corrupción. Quisiera retomar su idea de la sorpresa, qué significa que hay una tal fragmentación del voto y un techo tan bajo de los que más intenciones de voto tienen. Esto es diferente a lo que pasa en la mayoría de los países de América Latina, como lo hemos visto recientemente entre nuestros vecinos en Ecuador y Bolivia. ¿A qué atribuye usted esta fragmentación en el Perú? Yo pienso, estimado Fernando, que esto se debe a lo que hemos vivido en los últimos 2-3 años, un estrés electoral y un estrés político que tiene a la población muy decepcionada en general de toda la clase política. Cuando vimos en las marchas algunos carteles que decían, ustedes no me representan, algunos se sintieron aludidos y otros no, pero realmente eso era un mensaje para todos. Hemos tenido tantos enfrentamientos desde aquella noche en que se supo quién ganó la elección y quién estuvo de fuerza mayor en el Congreso, y todos los otros problemas sucedidos con la salida de Kuczynski, la entrada de Vizcarra, la salida de Vizcarra, la entrada de Merino, la salida de Merino. Y pare usted de contar, yo creo que eso tiene a la población en un estrés que entonces no hay un candidato que les entusiasme más allá de los 22 puntos, ni siquiera llegamos a eso. Y eso es un problema grave porque pone, ayer Juan de la Puente tuvo una entrevista en un medio de comunicación que hablaba que a lo mejor estamos en una época prefascista, y él no aludía al prefascismo ni de derecha ni de izquierda, sino de un estilo de confrontar y posiblemente de gobernar que tampoco va a ayudar a que entremos a un bicentenario por la puerta grande, sino por la puerta trasera. Luis, y justamente ya que usted se refiere a fragmentación, ese es el panorama que de seguro va a presentar el próximo Congreso. ¿Cómo vislumbra usted la relación que tiene que haber entre Ejecutivo y Legislativo, tomando en cuenta que esa situación se va a presentar de todas maneras? Definitivamente quien esté a cargo del Ejecutivo, él o ella, tendría que tener un liderazgo conciliatorio, cosa que veo poco probable, porque estamos prácticamente al estilo argentino de cuando se dieron las elecciones, se creó eso que los sociólogos llamaron la grieta. Estamos muy enfrentados, no estamos llamando a adversario político, sino enemigo político, y eso nos hace mucho daño precisamente por esa fragmentación que tal como la tuvo el Congreso último, el Congreso de año y medio, nos perjudica, porque si no hay consensos, ¿cómo aprobamos leyes en una cosa que se llama, tú que has reportado tantos años ahí, parlamento, que es hablar, consensuar, conversar, a pesar de algunas diferencias? Entonces, tendríamos que tener un gran presidente, una gran presidenta que tienda esos puentes de confianza, no para la foto, sino porque realmente nos esperan, yo creo que no 5, sino por lo menos 10 años muy difíciles. Ciertamente, y de un gran desafío en relación a la gobernabilidad, que ese es el problema fundamental. A Luis Núñez, muchas gracias. A ustedes suerte esta noche, Mónica. Sí, muchas gracias. Creo que a pesar que el tema salud y el tema economía no están en los temas centrales, me imagino que los candidatos... Pero está el tema pandemia, ¿no? Que en fin engloba el tema salud, ¿no? Y muy importante para los electores ver las primeras impresiones, o sea, el bloque de presentación y ver también el bloque final. Correctamente. Le agradezco muchísimo, Luis, y todos nosotros aquí también, por supuesto.